Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un bodegón con dos peras y lo vamos a hacer con tizas pasteles. Comencé haciendo un dibujo, en este caso son dos peras con sus respectivos reflejos. Marco un poco en el área de la sombra con negro. Esta parte no es obligatoria. Yo lo hice así, pero puedes simplemente marcar la forma con el tono como estoy haciendo ahora, con el tono del fondo. En este caso, el fondo en la parte superior del fondo va a ser en amarillo. Voy a aplicar el color hasta cubrir lo suficiente el área. Te recuerdo que la lista de colores utilizados va a estar en la caja de descripción. Voy a trabajar ahora la parte inferior del fondo. En este caso va a ser con un tono marrón. Una vez terminado de aplicar el tono o el color, voy a difuminar utilizando el dedo. Voy a trabajar un poco el área donde se encuentran los dos tonos del fondo para difuminar un poco o suavizar un poco la línea de encuentro. Ahora voy a trabajar, voy a comenzar por el lado de la sombra de la pera. Estoy aplicando negro y con el negro voy marcando también la forma que tiene esa sombra. La luz viene del lado derecho. Quiere decir que la pera que está en el lado derecho también va a hacer sombra sobre la pera del lado izquierdo. Así que vamos a trabajar teniendo en cuenta esto. El reflejo va a tener las formas a la inversa de la fruta original, la que está a la parte de arriba. No hay que preocuparse por hacer las formas idénticas y perfectas. Lo más parecido que pueda, pero sin perder el tiempo o preocupándose de más porque no le estén quedando idénticas. Trabajo la otra pera, la sombra, ¿verdad? Parte de la sombra, buscando la forma con el trazo. No me preocupo de cubrir perfectamente el papel porque esto se va a cubrir cuando estemos trabajando y difuminando. Seguimos buscando la forma. Estoy aplicando un tono de naranja. Lo voy a hacer al lado de la mancha negra en este caso. Voy buscando la forma también con este tono. Aplico ahora blanco, que aunque no se ve como tal, a la hora de hacer, de difuminar, pues vamos a tener el efecto de transición suave. Aquí había olvidado el blanco en la parte superior, lo aplico y sigo trabajando con el amarillo. Y con el amarillo voy a cubrir la parte restante que aún no se había trabajado. Sobre el negro o una parte de este,
voy a aplicar siena tostada. Este tono va a alcanzar un poco también o se va a trabajar también con el naranja. Voy a estar difuminando utilizando las mismas tizas para integrar los tonos lo más que pueda. De esta manera voy a obtener los colores luminosos. Si vamos a integrar directamente con el dedo, entonces nos va a quedar como más opaco y como algo borroso. Así que primero integramos lo más que se puede con las mismas tizas. Nuevamente utilizo un poco el negro, retomo el naranja, sigo integrando. Nuevamente el negro. El negro hay una parte que lo quiero que quede bastante luminoso, pero buscando una transición a un tono amarronado medio naranja. Aquí estoy utilizando un difumino. Esto no es otra cosa que papel enrollado. Tiene una forma como de lápiz, pero es simplemente papel enrollado y compactado. Si no tienes un difumino, puedes hacer uno en tu casa con papel y utilizarlo. El difumino lo utilizo solamente en aquellas áreas bastante finas para evitar que el tono o el pigmento salga del borde. No lo utilizo demasiado porque el difumino a veces tiende a levantar el color y no queremos eso. Estoy ahora trabajando lo que es el reflejo. Agregué negro, naranja. Ahora estoy agregando el amarillo, el siena tostada. Ya sabes que con el siena tostada se va a trabajar sobre parte del negro y luego con el naranja los vamos a ir integrando. Buscamos también con ese trazo las formas. Agrego el amarillo, lo voy llevando hacia el naranja. Aquí voy a difuminar bastante utilizando el dedo porque esto es un reflejo, los colores no es necesario que queden tan vivos como el original. Así que quizás utilicemos menos las tizas para integrar los tonos y más el dedo. También tampoco es necesario que nos quede nítida la imagen del reflejo. Entre las dos peras, ya sea reflejo y el original, hay una sombra que es bastante marcada, así que vamos a buscar hacerla bastante oscura e intentaremos no integrarla con ninguno de los tonos, pero sí suavizar un poco ese borde para que haya una transición suave. Trabajamos la otra pera. Ya había negro. Sobre el negro o parte de este agregué siena tostada. Voy a trabajar ahora con el naranja, lo pongo al lado. En algunas partes lo llevé hacia el siena, no importa. El borde en este caso tiene más luz, porque la luz viene de la derecha, así que ese borde derecho en este caso va a estar más claro. Agregué blanco en él, seguidamente del amarillo. Y luego esos dos tonos los voy a integrar. Puedes integrarlo utilizando el blanco o el dedo. No vas a llevar el amarillo sobre el blanco porque pudieras cubrirlo. Y entonces no se va a ver la luz fuerte que queremos tenga ese lado. Con el amarillo integré un poco el tono de naranja. Con el naranja voy a integrar lo que es el siena y el negro. Si deseas un poquito más de claridad sobre en la sombra, menos intensa, pues entonces puedes llevar el amarillo sobre esos tonos. Aquí estoy integrando con el dedo, como dije, no queremos manchar el blanco,
Así que lo integré al amarillo utilizando el dedo. Ahora voy a reforzar un poco los tonos que sea necesario reforzar. Si te quedó bien a la primera, ya sabes que no tienes que seguir trabajando la fruta. Cuando estamos difuminando con el dedo o con lo que sea y no queremos manchar un tono con otro, debemos estar pendientes de ir limpiando antes de difuminar. Voy a trabajar lo que es el reflejo restante, ¿verdad? Que falta. Vamos a hacer el procedimiento igual. Vamos a estar poniendo tonos unos al lado del otro y con las mismas tizas vamos a dar un difuminado que podemos luego completar utilizando el dedo. Llevamos con el amarillo el tono hacia el naranja al tiempo que difuminamos con él. Como ya dije, el reflejo no tiene que quedar nítido, así que podemos utilizar más el dedo para integrar los diferentes tonos. Aquí estoy repasando un poco la sombra. Y con el mismo tono vamos buscando la forma. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.